Hola, buenos días a todos. Bueno, si estáis viendo este vídeo, significa que no he podido dar la charla en directo y bueno, pues se ha tenido que poner este vídeo para cubrir ese tiempo. En cualquier caso, intentaré estar en la ronda de preguntas. Bueno, por si no me han presentado, mi nombre es Félix Morán, soy investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Concretamente trabajo en el Centro de Protección Vegetal y Biotecnología, en el área de virología y de bacteriología. Bueno, pues me han invitado a presentar una charla aquí en el Simposio Internacional Agropecuario Tropical. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todo el comité organizador por haber contado conmigo. Y bueno, pues me contactaron para que hablase sobre un poco estos retos fitosanitarios globales a los que nos enfrentamos, concretamente el caso que tenemos aquí en Europa, ¿no? A los retos que tenemos en Europa para evitar la introducción de patógenos de alto riesgo de interés agrícola. Bueno, sin más dilación, os un poco a poner en contexto en cómo he decidido estructurar esta presentación. Intentaré no alargarme mucho y ajustarme al tiempo que me han dicho. La he estructurado en 6 bloques concretamente. El primer bloque veremos el contexto que explica por qué la agricultura europea es especialmente vulnerable a día de hoy. El segundo bloque repasaremos un poco el marco regulatorio que define qué son los patógenos de alto riesgo para la Unión Europea. Después ya entraremos, ¿no?, más en concreto a esas amenazas específicas más relevantes. He decidido enfocarlo en patógenos de cítrico porque es un cultivo que para nosotros es muy importante y además es el cultivo en el que trabajamos en muchas líneas de investigación en nuestro laboratorio. Abordaremos tanto de patógenos bacterianos como víricos y acabaremos con patógenos fúngicos. Y luego a continuación analizaremos esos factores que amplifican el riesgo desde la globalización hasta el cambio climático y revisaremos cómo responde la Unión Europea ante estas amenazas. Y ya luego, por último, cerraré con un par de proyectos que son dos proyectos, un proyecto nacional y un proyecto europeo, y el papel que tienen estos proyectos en esta lucha contra estas amenazas en Europa. Bueno, pues antes de entrar con los patógenos concretos que os he comentado, es importante entender por qué Europa es especialmente vulnerable a día de hoy, ¿no? Y esto se debe principalmente a 3 factores claves. El primer factor clave, a ver si puedo poner el puntero. El primer factor clave es que en Europa predominan cultivos de alto valor económico, como podrían ser los cítricos que ya os he comentado, pero también otro tipo de frutales que los suelen sembrar en el arco ibérico italiano y bueno, la vid que está extendida, su cultivo está extendido por toda Europa. Estos cultivos de alto valor económico son sistemas que son altamente especializados. Eso quiere decir que son sistemas en donde se ha evaluado la adaptación de estos cultivos pues al ambiente en donde se estén cultivando y su nivel de producción o rendimiento es bastante elevado. Em, el problema que tiene estos cultivos especializados, ¿no?, es que son muy uniformes a nivel genético. Es decir, todos estos cultivos producen mucho, pero son clones o variedades muy parecidas o muy iguales. Esta uniformidad genética implica que si entra algún patógeno agresivo, lo que está en el caldo de cultivo perfecto, sobre todo en grandes extensiones de monocultivo, es el caldo de cultivo perfecto para que el patógeno, ¡pum!, en cuanto llegue, explote y digamos que el impacto o aparición de síntomas sea muy de golpe, ¿no? Es un impacto muy explosivo. Al toparse con que todos los vecinos son exactamente iguales y esto se traduce a que la susceptibilidad es prácticamente la misma, pues el patógeno, digamos que está como en una fiesta, ¿no? Aquí la idea principal que quiero que nos quedemos es que cuanto más uniforme y valioso es un cultivo, mayor es el impacto potencial de un patógeno introducido. Esta es la idea clave con la que quiero que nos quedemos. Otro factor
que es muy importante y el que ya conocemos todos, es el comercio internacional, ¿no? Esta globalización ha llevado que las plantas en cuestión de horas se puedan desplazar de una punta del planeta a otra, ¿no? Puede desplazarse entre 48 y 72 horas, miles de kilómetros una planta. ¿Esto en qué se traduce? Pues en que hay un incremento de la probabilidad de introducir patógenos, principalmente introducción de plantas que inicialmente no muestran síntomas o tienen unos títulos de patógeno muy bajos y esto permite, ¿no?, que entren a otras regiones. Por eso, aquí voy a hacer un inciso, por eso es muy importante que las herramientas que utilizamos en los puntos de inspección fronteriza principalmente sean herramientas sensibles. La idea es evitar a toda costa que, aunque el patógeno esté en muy bajo título y que la planta no tenga síntomas, no entre. Entonces, este factor de globalización, de comercio internacional, que facilita este transporte de plantas de un sitio a otro, es un problema y un problema no, sino digamos que es un reto al que nos enfrentamos debido al ritmo de vida rapidísimo en el que vivimos. Otro punto importante aquí en el comercio internacional y que quiero también hacer hincapié es que este comercio internacional ya no es el comercio internacional clásico al que nos enfrentábamos, ¿no? En donde el importador pedía sus permisos correspondientes e importaba en un contenedor un plantel o plantas a las que les dieron autorización previa. Ahora nos enfrentamos a un comercio online, o sea, cuando pedimos por Amazon, por ejemplo, que es bastante difícil de controlar, ¿no? Y esto incrementa mucho más estas probabilidades de introducción de patógenos en Europa. Idea clave en este punto, lo que quiero que quedemos es que la globalización lo que hace es acelerar la movilidad de patógenos. Este movimiento ocurre mucho más rápido y los sistemas de control o bien se tienen que adaptar eh, o tenemos también que concienciar, que eso ya es otro factor en el que entraremos un poquito más adelante. Pero la idea es esa, que el comercio internacional favorece o incrementa la probabilidad de la movilidad de estos patógenos. Otro factor importante y que está increciendo, ¿no?, es el cambio climático. Ya todos, esto no es un misterio, el cambio climático existe y tenemos que enfrentarnos a ello. El aumento de temperaturas, sobre todo estas temperaturas mínimas y estos inviernos que suelen ser más suaves, lo que permite es que enfermedades y vectores que estaban anteriormente en otras condiciones restringidas a zonas más tropicales o subtropicales puedan sobrevivir y establecerse en Europa, en donde ya digamos que se están creando estas condiciones en donde ellos pueden vivir. Esto se traduce en que amplía las ventajas ecológicas de los vectores y de las enfermedades y con ella la de los patógenos que los transmiten. Aquí esto es un problema que afecta principalmente a las plagas. A su vez, el estrés térmico y el estrés hídrico en las plantas principalmente europeas lo que está haciendo es incrementar esa sensibilidad a infecciones y favorecen la aparición de nuevas enfermedades o nuevos síndromes a los que nunca nos habíamos enfrentado, que también son problemas a considerar. Entonces, lo que quiero que veáis es que estos tres factores, ¿no? El sistema agrícola especializado, el comercio vegetal, debido a la globalización y el clima, el cambio climático, favorece la introducción de patógenos y de nuevos vectores en nuestro territorio. Porque esto lo que se ha observado es que en las últimas décadas, la vulnerabilidad de Europa ante nuevas amenazas, ante nuevas plagas y enfermedades ha incrementado significativamente y es mucho más vulnerable que hace 20 años, que se dice pronto. Bueno, antes de analizar estos patógenos concretos que os he comentado, necesitamos también entender cómo los clasifica y gestiona Europa, ¿no? Voy a pegar, esto es una pequeña pincelada, no vamos a hablar aquí de reglamentos, ni de patógenos, ni clasificación de tipos de patógeno, pero sí que quiero que veáis que está todo muy bien estructurado y sobre todo muy coordinado, ¿no? Lo primero es el reglamento de la Unión Europea 2016-2031, ¿no?, que es la base legal de la sanidad vegetal en la Unión Europea.
Este reglamento define qué organismos son cuarentenarios y cómo se regula su entrada y qué medidas deberíamos de aplicar cuando se detectan, ¿no? Esto un poco a grosso modo es mucho más complicado. Luego esto está supeditado a los ministerios de cada país, incluso dentro de cada país a cada región, pero está muy bien estructurado el cómo debemos actuar. Y luego también este mismo reglamento establece el concepto de patógeno de alto riesgo, es decir, aquel patógeno que en el caso de entrada tendría un impacto grave y tanto a nivel social como económico y cultural, ¿no? Y que su potencial entrada o expansión pues tendría un daño significativo en la agricultura general de la Unión Europea. Otro punto, otra categoría, ¿no? Es los entes como la European Plant Protection Organization y los organismos nacionales de protección fitosanitaria o los ONPF. En el caso de la EPO lo que suele hacer es clasificar los patógenos según su presencia, ¿no? Y tiene también un panel de expertos que se encarga, ¿no? de hacer un análisis de riesgo de cada patógeno. Dentro de la EPO encontramos diferentes listas, ¿no? De acuerdo al grado de prioridad que tenga este patógeno. Nos encontramos la lista A1, que son patógenos que no están presentes en la región EPO, y luego los A2, que están presentes pero de forma limitada o bajo un control oficial, ¿no? Muchas de estas amenazas globales para Europa, que ya conoceréis, como Santomonacitri, HLB o el Citrus Yellow Paint Clearing Virus, están en estas listas que os comento, en la lista A1 y A2. Y luego el papel de los organismos nacionales de protección fitosanitaria, que estos son los que se encargan de ejecutar y de realizar las vigilancias de inspección y control de estos organismos nocivos, de estos patógenos, ¿no? En este punto, los laboratorios de referencia, tanto el europeo como los de respectivos países, juegan un papel fundamental. Y también se busca armonizar, ¿no? Los métodos de diagnóstico y la validación de técnicas que se utilizan para detectar o diagnosticar estos patógenos. Hay una coordinación bastante buena entre los organismos nacionales de protección fitosanitaria, que suelen ser los ministerios, y los expertos que conforman la European Plant Protection Organization. Esta coordinación es esencial para garantizar que el diagnóstico que se está realizando es el más adecuado y son los diagnósticos que suelen ser los más robustos y generalmente diagnósticos o métodos de detección que son comparables en toda la Unión Europea, ¿no? A lo que me refiero es que aquí hay una armonización a la hora de realizar un diagnóstico y de realizar una vigilancia y del cómo se tiene que realizar esta vigilancia. Y por último, tenemos las evaluaciones de riesgo, ¿no? Que es la base más técnica para decidir las restricciones. Es lo que conocemos como el Pest Risk Analysis, en donde evaluamos la probabilidad de entrada, establecimiento y del impacto que tiene este patógeno en el caso de que se introduzca. ¿Esto por qué se hace? Porque se hace para que podamos priorizar los recursos, optimizarlos y usarlos de una manera más efectiva y definir las medidas de una forma proporcionada, ¿no? Lo que hacemos es ver el potencial riesgo que tiene este patógeno y en el caso de que se introduzca, qué problemas podría ocasionar. Esto nos sirve para saber atajar a tiempo y de optimizar estos recursos cuando el patógeno se introduce, ¿no? Estos marcos que os he comentado, ¿no? Los reglamentos europeos, la coordinación entre los ministerios y la European Plant Protection Organization y los análisis de riesgo, tienen un marco común que permite a la Unión Europea actuar de una forma coordinada frente a patógenos de alto riesgo. Esto es algo muy importante que quiero que tengáis en cuenta porque la clave de todo esto es la colaboración y la coordinación tanto nacional, regional, nacional como a nivel europea, internacional. Bueno, y ya aquí sí que nos pasamos a estas amenazas más concretas que tenemos en Europa. Como ya he dicho, me voy a centrar en cultivos
citrícolas o citrícolas o patógenos que afectan a cítricos, disculpadme, porque es un poco el cultivo que ahora mismo está amenazado por diferentes organismos patógenos, tanto víricos como bacterianos y fúngicos. Y luego también es un cultivo muy importante para la Comunidad Valenciana y la región donde está nuestro Instituto de Investigaciones, que es en Valencia. Una de estas amenazas es la bacteria Xanthomonas citri subespecie citri, que ya muchos conoceréis que es el agente causal del cancro de los cítricos, ¿no? Se caracteriza por la aparición de esos cancros en fruta, que prácticamente si vas a comercializar esta fruta en fresco, no lo puedes hacer si tiene la presencia de estas cancrosis. Estas cancrosis se debe a una hiperproliferación celular de la epidermis del tejido vegetal. A día de hoy, esta bacteria está ausente en la Unión Europea, pero sí que la tenemos presente en países cercanos, ¿no? Incluyendo zonas de África, obviamente en América del Sur y en Asia, que son rutas comerciales bastante relevantes. Esto incrementa la presión de entrada de este patógeno y está incluido dentro de una lista de patógenos prioritarios de la Unión Europea. Para que os hagáis una idea, nosotros en nuestro laboratorio, que es el laboratorio de referencia nacional aquí en España, solemos interceptar con mucha frecuencia esta bacteria cuando intentan entrar principalmente fruta, ¿no? La lima es un cítrico bastante susceptible a este patógeno y generalmente solemos pillar la bacteria todos los años. O sea, lo que quiero que veáis con esto es que la introducción de la bacteria ocurre, ¿no? Y es muy posible que en algunas ocasiones pueda estar pasando por otras vías y que no podamos controlar. O sea, que aquí se evidencia, ¿no? Esa susceptibilidad de entrada. Nosotros hacemos todo lo posible. La verdad es que los inspectores de frontera son unas personas increíblemente capacitadas para detectar esta sintomatología. Y bueno, ¿cómo se transmite este patógeno? Este patógeno se transmite principalmente por lluvia y por viento. Esto lo que hace es que facilita que los brotes, cuando ocurran, sean explosivos. Y si le sumamos a que el cultivo es genéticamente muy uniforme, pues más rápido aún. Y se establece con mucha facilidad. Además, se suele mover con plantones y material de propagación y, como ya os he dicho, también en fruta, ¿no? Incluso hay estudios en donde se detecta la bacteria en plantas que no presentan síntomas de este cancro o esta proliferación celular en el tejido. Entonces, la Xanthomonas citri es una amenaza bastante grave o de relevancia que tenemos nosotros aquí bueno, pues esperemos que no entre y haremos todo lo posible para evitarlo. Y a esto me lleva a una de las mayores amenazas que nuestros cítricos tienen, ¿no? Que es el Juan Lombín o el HLB, que es una enfermedad bacteriana causada por tres especies de Candidatus liberibacter. Todos ya lo sabréis y creo que en esta ponencia se hablará de ella, pero es una de las enfermedades más peligrosas y que más pérdidas económicas causa en el sector citrícola. Nosotros de momento también, y al igual que Xanthomonas citri, es una bacteria que no, o una enfermedad que no está presente en nuestro continente, pero sí que tenemos presente algunos de sus vectores de transmisión que suelen ser sílidos, ¿no? Se conoce como el sílido asiático, que es Diaforina citri, y el sílido africano, que es Triocea eritreae, ¿no? Aquí en Europa tenemos presente, en Chipre tenemos presente el sílido asiático, Diaforina citri, se detectó primero en Israel y parece que va volando y se nos está acercando cada vez más a Europa. Y tenemos Triocea eritreae bastante establecida ya en la zona de Portugal, el norte de España y también en Canarias. Sin embargo, no tenemos presente ninguna de las bacterias. Por tanto, es de vital importancia evitar la introducción de material infectado sea como sea. ¿Por qué? Porque tenemos ya no solo las condiciones de una gran cantidad de hectáreas de cultivo de cítricos, sino que también tenemos presente algunos de los vectores
y además tenemos variedades de cítricos que suelen ser muy susceptibles a esta bacteria. Digamos que tenemos el cóctel perfecto a falta de que ¡cluc! Llegue la bacteria, ¿no? O sea que el riesgo es crítico para Europa, la introducción de estas bacterias. Em, Tenemos especial miedo a la introducción de la especie Liberibacter asiaticus, ¿no? Porque es la más distribuida a nivel mundial y la que más daños causa en todo el mundo, diría, en Asia, en Sudamérica, en Norteamérica e incluso ya en África, está Liberibacter asiaticus desplazando a Liberibacter africanus. Le tenemos miedo a esta bacteria, pero también tenemos que estar pendiente de que no se nos introduzcan las otras dos especies, principalmente Candidatus liberibacter africanus, porque también es una especie bacteriana que por cercanía, ¿no? La tenemos muy cerca, se importa mucho cítrico desde Sudáfrica y desde otras zonas en donde la bacteria está presente y bueno, pues es un patógeno al que le tenemos mucho miedo. Se han hecho análisis de riesgo de cómo podría impactar esta enfermedad en Europa y bueno, los datos son increíblemente desgarradores. Podría conllevar a la desaparición incluso del sector citrícola como ya está ocurriendo en Estados Unidos. Bueno, esto es un poco lo que ya os he contado, ¿no? El contexto fitosanitario de la Unión Europea, ¿no? Es la presencia de los vectores, especialmente el sirio africano, ¿no? Que es el que está más ampliamente distribuido, que lo tenemos, ya os he dicho, en la península ibérica. Y luego tenemos aquí a Diaforina citri, que poco a poco se nos está acercando, que es el vector más eficiente de Candidatus liberibacter asiaticus. Y bueno, como ya os he comentado, las bacterias están ausentes en Europa. Y bueno, nuestro principal miedo, ¿no? Es la introducción de material infectado con la bacteria. Otra cosa que quiero que os he comentado antes de los los análisis de riesgos, hay otros estudios que se basan en modelos climáticos que indican que puede haber una expansión potencial hacia zonas del Mediterráneo de esta enfermedad, especialmente en áreas costeras con temperaturas mínimas más suaves. Aquí ya está el cambio climático, ¿no? Favoreciendo, además, ya no es suficiente con los vectores, sino que es que además el cambio climático está favoreciendo el crear ese ambiente perfecto para que llegue la bacteria. Esto combinado con la alta sensibilidad que os he comentado, ¿no? De naranjos, mandarinos, limoneros, crea un escenario de vulnerabilidad total muy elevada para la citricultura. Desde Libia y desde otros centros de investigación españoles y europeos, estamos intentando prevenir digamos que este escenario nefasto en el caso de que llegue la bacteria. Desde Libia, por ejemplo, se están buscando agentes de control biológico contra los vectores. Muchos de ellos han tenido una eficacia muy buena en el norte de Europa y de hecho en Chipre se están probando e incluso han encontrado un nuevo parasitoides que puede disminuir esta población de Diaphorina citri e intentar controlarlo. También desarrollamos métodos de detección que puedan ser aplicados en frontera para que la reacción o la respuesta sea mucho más rápida ante una posible introducción. Digamos que y también se están abordando otros métodos de prevención para evitar que la bacteria, en el caso de que llegue, digamos que se disperse con facilidad. Otra cosa que se está haciendo también desde Libia no es la obtención de variedades resistentes contra esta enfermedad. Se están probando variedades genéticas en Estados Unidos o en zonas donde está la enfermedad presente para evaluar si estas variedades son más tolerantes a la enfermedad y hacer que la citricultura poco a poco se vaya inclinando hacia esas variedades tolerantes y digamos que en el caso de que se introduzca la bacteria, pues el impacto sea un poco menor, ¿eh? Nos estamos preparando, pero la idea principal es prevenir y evitar que entre. Y bueno, también hay estrategias, como ya os he mencionado, de que en el caso de que entre, estar preparado. Pero la prioridad absoluta es evitar que entre. Si tenemos que desplazarnos a los países en donde está la enfermedad, nos desplazamos e intentamos frenar al máximo
que los vectores sobre todo se diseminen por ahí. El cambio climático, lo que os he comentado, intensifica todavía más este riesgo asociado al HLB. Los inviernos suaves que os he comentado favorecen esta supervivencia invernal de los sílidos, amplían un poco el periodo reproductivo y esto acelera la expansión. De hecho, ya ha ocurrido con el sílido asiático, Diaforina cítrica, que ya ha sido detectado en Chipre, como os he comentado, que es una isla que está aquí en el continente europeo. Y además, lo que os comentaba de los modelos climáticos que indican esa expansión potencial hacia zonas del Mediterráneo. Aquí os he puesto una foto, ¿no? Del 2023 de Trioceritrae o sea, estos son síntomas de la presencia del vector del sílido asiático en cítrico en el norte de España, en Bilbao. Ahora esto, pues gracias a la introducción de un parasitoide, cada vez la presencia de este sílido está disminuyendo y como os he dicho, pues estamos intentando evitar la dispersión al máximo de estos vectores de la enfermedad. Pero, sin embargo, el riesgo de establecimiento de esta bacteria sigue siendo altísimo, ¿no? Si entra, pues las consecuencias serían nefastas. Y ya dejamos a un lado un poco las bacterias y nos pasamos un poco más a los virus, que a veces los olvidamos, ¿no? Es un riesgo, por eso lo he titulado como un riesgo subestimado, porque como que ya nos hemos acostumbrado a la presencia de virus en cítricos y no pasa nada y la verdad es que sí que pasa. Este bloque que os he organizado sobre enfermedades víricas lo he llamado como estas amenazas silenciosas que representan los virus emergentes en frutales, es decir, virus que son nuevos y que pues no se estaban contemplando, sin embargo la sintomatología y la afectación sobre la producción citrícola es considerable. Uno de estos ejemplos es el Citrus Yellow Vein Clearing Virus, que actualmente está presente en países próximos a la Unión Europea y tiene un riesgo real de introducción, especialmente en zonas productoras de limonero, que ese es el huésped más susceptible. Em, este virus, que es un virus del género Potex virus, en cítricos provoca un amarillamiento intenso en los nervios, también crea una deformación foliar, incluso en ocasiones puede crear la aparición de necrosis. Y bueno, pues se ven estas manchitas cloróticas que estoy señalando aquí. Y en general, a nivel de árbol, se genera un decaimiento progresivo del mismo y una pérdida significativa de la calidad y la cantidad de fruta. Esta es la consecuencia más preocupante para nosotros. Normalmente estos síntomas que os he mencionado varían según la variedad y la cepa viral y las condiciones ambientales, ¿vale? Eso para que lo sepáis. Este virus se puede transmitir con mucha facilidad a nivel mecánico, pero también se transmite por áfidos, ¿no? Principalmente Apis espericola y Apis cracivora, y además se ha demostrado la transmisión por otros áfidos como el auranti, el gossypii y la mosca blanca de los cítricos, ¿no? O sea que tiene una combinación de vectores que permite una movilidad increíble del virus en plantones y lo que lo convierte en una amenaza con un alto potencial de dispersión, ¿no? Em, como os he comentado, el riesgo de este virus es considerable. Y luego también otros virus que los hemos como olvidado un poquito, pero siguen estando presentes, que es el virus de la tristeza. El problema del virus de la tristeza, que en general como especie está muy ampliamente distribuida en todos los cítricos, pero aquí en Europa nos preocupa mucho son esas razas agresivas, ¿no? O genotipos agresivos. El riesgo actual proviene un poco por la circulación creciente de nuevas cepas agresivas como la T36, la VT y otros recombinantes. Y estas variantes lo que pueden causar es un declive rápido, ¿no? Y normalmente se suele asociar a incompatibilidades con patrones sensibles y pérdida de producción, igual que el Citrus Yellow Vein Clearing, incluso en regiones en donde CTV estaba históricamente manejable, pues nos estamos viendo que esto ya ha cambiado.
seguramente esto se deba principalmente a el cambio climático y a la coexistencia entre diferentes genotipos que favorece esta recombinación, aparición de nuevas variantes. Otro factor que influye, ¿no? Es el movimiento de yemas y de portainjertos y, lógicamente también la acción de los vectores porque están presentes aquí en Europa, lo cual favorece la dispersión. Actualmente nosotros se está abordando esta amenaza desde una vigilancia genómica, ¿no? Ya no es suficiente con hacer una PCR y secuenciar un fragmentito del genoma, ¿no? Tenemos que secuenciar genomas completos y ver las mezclas, ¿no? complejas de genotipos a los que nos enfrentamos, que tienen un potencial epidemiológico elevado. Todo ello lo que hace convierte a CTV, ¿no? Esa amenaza silenciosa en una amenaza emergente real en la citricultura europea. Y bueno, ya por último, ya me paso al hongo, ¿no? A Phyllostigma citricarpa, que es el agente causal de la mancha negra de los cítricos. Es uno de los hongos cuarentenarios más relevantes para Europa o que amenazan más a la citricultura europea. Actualmente está ausente en la Unión Europea, pero presente en varias regiones tropicales y subtropicales que tienen flujo comercial con Europa, ¿no? Y sobre todo a nivel de fruta, lo que hace que incremente el riesgo de entrada de este hongo. El principal impacto que tiene este hongo es a nivel económico y comercial, porque provoca unas manchas negras en la piel del fruto, provoca deformaciones, provoca necrosis y caída prematura, reduciendo de forma notable lo que es la calidad y el valor del fruto en fresco, que es de lo que principalmente se vive en la citricultura europea. Os recuerdo que en el caso de España es el principal país exportador de fruto en fresco de todo el mundo. Entonces, la introducción de este patógeno ya solo en España sería una catástrofe. Los hongos, o este hongo, como muchos otros hongos, requiere una alta humedad y temperaturas suaves para desarrollarse. En condiciones para desarrollarse, perdón. Esto está siendo favorecido por el cambio climático, ¿no? Que cada vez hace que las zonas del Mediterráneo tengan un clima subtropical y tropical que pueda permitir el crecimiento de este hongo. Y bueno, también cada vez las lluvias son más torrenciales y pues favorece la aparición de este patógeno. Bueno, pues estos son solo algunas de las amenazas a las que nos enfrentamos en Europa, pero no son las únicas. De hecho, existe un listado de plagas y enfermedades prioritarias estipuladas en la legislación europea a las que nos enfrentamos. Como podéis ver, hay muchos insectos y muchas bacteriosis y algún virus. Otra cosa que quiero que tengamos muy clara es que estas amenazas o estas plagas y enfermedades que a día de hoy tenemos no son únicas y son en las que siempre estarán, ¿no? Porque las plagas y las enfermedades son amenazas que son dinámicas. Eso quiere decir que cambian constantemente y esto va a depender siempre, pues obviamente, de ese comercio global, de las rutas de introducción que siempre van cambiando y variando, de la adaptación de estos vectores y obviamente también al propio cambio climático. Y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a este cambio para intentar priorizar aquellas plagas que en ese momento son una amenaza grave y suponen un problema grave si se llegan a introducir en nuestro territorio. Este dinamismo, ¿no? Implica que lo más importante no es solo conocer, obviamente, a todas las plagas y enfermedades que tenemos en la actualidad, sino que lo que debemos hacer es evaluar los riesgos que tienen estas posibles o potenciales agentes patógenos importantes y también lo que tenemos que hacer es intentar siempre es anticiparnos
a la llegada de nuevas plagas. Es decir, no hay que centrarse solo en la plaga que tenemos presente en nuestro territorio, sino que también tenemos que centrarnos en aquellas plagas y enfermedades que suponen una amenaza, que aunque no estén presentes, es importante que establezcamos una estrategia en un marco común, tanto legislativo como a nivel técnico, para evitar la introducción de esta enfermedad. ¿Esto por qué lo digo? Porque la experiencia a nivel internacional demuestra que cuando un patógeno o una plaga de este tipo logra establecerse, su control se vuelve muy difícil y en muchos casos es prácticamente imposible erradicar o eliminar la enfermedad. Entonces, la prevención lo es todo en este contexto. ¿Qué factores hemos visto que amplifican esta vulnerabilidad? Bueno, creo que ha quedado claro a lo largo de la charla, ¿no? La globalización y el comercio, ¿no? Sobre todo ese comercio que es de difícil control, como es el comercio online. Es muy difícil controlar lo que todos compráis en Amazon y las semillitas y cositas que compráis por Amazon. Las amenazas a nivel de este comercio online más relevantes, en mi opinión, son esas plantitas ornamentales que son muy bonitas, ¿no? La carnívora, lo que sea, pero que en ocasiones no pasan los sistemas fitosanitarios, los controles fitosanitarios adecuados. También las semillas suelen ser unos vectores silenciosos de transmisión de enfermedades. Y en ocasiones hay gente que hasta llega a comprar plantones por internet sin ningún tipo de pasaporte fitosanitario. Otra vía son las rutas comerciales. Otro factor que es muy importante, ¿no? A nivel de globalización y comercio, perdón, son estas rutas comerciales que cada vez son más rápidas y esto se traduce en que cada vez son más complejas. Y una ruta compleja se traduce en una ruta complicada de evaluar la posible introducción de patógenos. Para los inspectores eso es un problema añadido a todo esto. Entonces, estos dos puntos son muy relevantes en el tema de la globalización y el comercio. Y luego otra cosa es pues el cambio climático que está favoreciendo la expansión de vectores de enfermedades importantes, ¿no? Como pueden ser los sílidos que transmiten el HDV o la mosca blanca, que es un vector que transmite un montón de virus. Eh, Esto se debe a que estos vectores se expanden con más facilidad porque las condiciones climáticas son más adecuadas para ello. Eh, Principalmente estos sílidos y insectos vectores se encuentran en unas condiciones de clima tropical, subtropical, que son de origen, y además se encuentran a monocultivos, ¿no? A cultivos que son uniformes genéticamente. Pues claro, el caldo de cultivo es un poco el perfecto, como os he mencionado antes, ¿no? Todos estos temas se están abordando, se están desarrollando estrategias para poder evitar la introducción y dispersión de estos patógenos con facilidad aquí en Europa. Y bueno, ¿cuál es la respuesta, no? ¿Cómo nos estamos enfrentando a estos patógenos, no? Como ya os he comentado, la prevención la detección temprana es vital para poder evitar la introducción de estos patógenos, es decir, la vigilancia. ¿Qué estamos haciendo desde Europa? Pues lo que se están haciendo es, aparte de lo que ya comentaba en una diapositiva anterior, de armonizar, ¿no? Todos los métodos de diagnóstico entre todos los países para utilizar el más adecuado, el más sensible, el más específico. Aparte de esta armonización, lo que se está intentando también es abordar la aplicación de nuevos métodos, de nuevas tecnologías que nos permiten detectar de una manera más fiable la presencia de estos patógenos. Y ojo, no patógenos que ya conocemos, incluso herramientas que nos permitan detectar aquellos patógenos que no conocemos. Es decir, patógenos nuevos. Y aquí entra en juego las tecnologías de secuenciación masiva, ¿no? Que son herramientas que nos permiten secuenciar masivamente todo el ADN o el ARN de una matriz vegetal
y mediante análisis informáticos podemos ensamblar, ¿no? Como un puzzle, diferentes fragmentos de diferentes genomas de diferentes microorganismos y hacernos una idea de toda la población que hay ahí, sin necesidad de conocer la información genética previa de nuestro patógeno. Es decir, con estas herramientas ya no solo detectamos lo conocido, sino que detectamos lo que está por conocer, ¿no? Y la Unión Europea está intentando, yo poco a poco, intentar instaurar este tipo de herramientas de detección, ¿no? El HTS. Ahora, a día de hoy, el HTS se ha ido desarrollando muy rápido e incluso tenemos plataformas que son portátiles y muy pequeñas como los secuenciadores de tercera generación, en donde se secuencia el ADN por el uso de nanoporos. Y luego también otro factor, aparte de herramientas de diagnóstico de última generación, lo que se está intentando es crear redes de vigilancia, ¿no? Una cooperación estrecha entre los laboratorios europeos, la European Plant Protection Organization y los ministerios de cada país, incluso dentro de las consejerías de cada región. Eh, Esto lo que nos permite es que con estas redes de vigilancia la transmisión de información sea rápida, de tal forma de que si en algún momento se pueda detectar algún patógeno, se puedan desarrollar estrategias de contención mucho más eficaces para evitar la expansión de ese patógeno en otra zona. Esta coordinación es muy, muy importante. Y luego, por último, también lo que se está aplicando son el uso de modelos predictivos, ¿no? Análisis de riesgos dinámicos para poder focalizar la vigilancia, ¿no? Ya no es me voy a los cultivos de cítrico, muestreo y veo si está presente el patógeno o no, y hago mi vigilancia. No, ya lo que estamos intentando es desplazarnos a aquellas regiones que puedan ser más susceptibles a la posible aparición del patógeno para realizar estas vigilancias con una mayor eficacia. Aquí entran modelos predictivos matemáticos que considerando diferentes variables, como puede ser pues no, la cantidad de hectáreas cultivadas de una variedad sumado a las temperaturas que hemos tenido, a la humedad y ta, 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 y con eso pues tenemos una mayor eficacia a la hora de aplicar los recursos. Es decir, ya no es algo aleatorio y ya está, sino que intentamos ir al punto más susceptible. Y eso también se está abordando desde en los puntos de intercepción fronteriza. Y aquí es donde os quería comentar un poco el proyecto europeo, el Emergent Now, en donde básicamente lo que estamos intentando es instaurar tecnologías de última generación, ya no solo dispositivos de secuenciación masiva o dispositivos de detección molecular, perdona, sino también herramientas digitales y de inteligencia artificial que nos permitan, ¿no? Ver aquellas cosas que no vemos, ¿no? El uso de drones que utilizan cámaras espectrales y puedan hacer un barrido sobre los cultivos o sobre los frutos que se importan para ver si en algún momento vienen de un sitio en donde la enfermedad puede haber estado presente y ver esos rastros que nosotros no podemos ver a simple vista. Con el objetivo principal es que en los puntos de frontera no entre nada, ¿vale? Ese es el objetivo de este proyecto europeo que se llama Emergent Now. Y luego tenemos un proyecto nacional que se llama Forte Citrus, que es un proyecto que se centra en el desarrollo de variedades genéticas de cítricos que puedan ser más tolerantes al HLB principalmente, y también el desarrollo de herramientas moleculares de última generación, como podrían ser el RPA, que es un kit de diagnóstico rápido molecular, que es como una PCR en tiempo real o muy parecida a una PCR en tiempo real, pero que requieres un equipamiento muy simple y lo puedes hacer in situ. Hasta el desarrollo de métodos moleculares un poco más convencionales, como la detección simultánea de patógenos cuarentenarios. En nuestro laboratorio, por ejemplo, enmarcado dentro de este proyecto Forte Citrus, hemos desarrollado una PCR en tiempo real multiplex que detecta Xanthomonas citri, las especies asociadas al HLB y también a Xylella fastidiosa, todo esto en cítrico,
en una sola reacción. Es decir, que en una reacción tenemos tres reacciones. Estamos abaratando costes y además estamos utilizando un método altamente sensible. Estos dos proyectos para nosotros son vitales para proteger nuestra citricultura. Son proyectos que están comenzando, pero ya han dado sus frutos. Algunas publicaciones ya tenemos, sobre todo marcadas en el proyecto nacional. Estos son los proyectos, disculpad que me he adelantado, pero esta era la diapositiva para comentaros estos dos proyectos. No me voy a extender más porque ya os lo he explicado. Y lo que quiero un poco que os llevéis como conclusiones para vuestra casa, ¿no? Que Europa se encuentra ahora mismo en una ventana crítica de vulnerabilidad fitosanitaria. Se encuentra ahora sí, y es muy posible que en el futuro se encuentre igual, pero con otros patógenos. Esto es algo que tenemos que meternos en la cabeza. Es dinámico y siempre vamos a tener amenazas. La cuestión es que tenemos que optimizar nuestros recursos para poder atacar aquellas amenazas más probables, ¿no? Que la globalización y el cambio climático están acelerando la entrada y el establecimiento, que ese es el grave problema, de los patógenos. Y que la respuesta, y esto tenemos que meternos en la cabeza, la respuesta debe de basarse en ciencia, en vigilancia y en inteligencia y en optimización de recursos, ¿vale? Que para eso necesitamos, pues obviamente, basado en análisis de riesgo, ¿no? Y algo que a veces se nos olvida, y es que tenemos que tener una cooperación entre la parte más legislativa, ¿no? De los políticos, en coordinación con los expertos científicos y también en coordinación con empresas que importan y exportan, ¿no? Yo creo que ese acuerdo entre estos tres protagonistas, ¿no? de la novela es vital para que nosotros podamos tener o realizar una respuesta efectiva ante la aparición de estos patógenos. La frase final con la que quiero cerrar es que la anticipación es más rentable que la erradicación. Que esto ya lo decían nuestros padres. Prevenir es mejor que curar. Así que, sin más dilación, si tenéis alguna pregunta y si estoy presente, que espero que estar presente, pues podéis hacérmela y nada, ha sido un placer.